Ok, bueno, buenas noches. Mi nombre es María de los Ángeles. Soy estudiante de séptimo semestre de Ciencias Políticas y pues como mi compañero Oscar lo menciona, nos estamos grabando para la materia de ética pública. Perfecto, María de los Ángeles, y mucho gusto para todos. Mi nombre es Oscar Giovanni León, estudiante también de Ciencia Política, séptimo semestre. Muy complacido de estar aquí. Vamos a hablar acerca de la ética. ¿Cuál es tu análisis, María de los Ángeles, acerca de esta ética y la corrupción? Bueno, la ética es un tema muy importante, es un valor que los seres humanos debemos ir involucrando en nuestra vida, hace que de una u otra manera tomemos las decisiones correctas, porque digamos que todo lo que hagamos o desarrollemos viene de la mano de las decisiones y al mismo tiempo de las consecuencias que esto puede traer. Lamentablemente, pues la corrupción ha sido un panorama terrible de la falta de ética que existe por parte de los servidores públicos, de los funcionarios públicos y en general de todas las personas, porque en todos los ámbitos vemos que la ética está totalmente deteriorada y que digamos que causa esto, hace que las personas tampoco confíen en las entidades públicas a causa de los grandes eh, conflictos y casos que se han llevado a cabo no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo acerca de la corrupción. Sí, claro, podríamos hablar que la ética y la corrupción son como dos caras de la misma moneda, ¿cierto? Pues obviamente la primera representa un ideal del comportamiento honesto y responsable del ser humano, profundizado en sí mismo, mientras que la segunda es ya como la desviación a la parte ilegal. Podríamos decir que ha jugado un gran papel el hecho de las redes sociales y la modernización global. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, hemos hablado de que siempre ha existido la parte de la corrupción en algunas entidades o en la gran mayoría de las entidades estatales, pero pues anteriormente no era tan conocido o no era tan difundido. ¿Por qué? Porque no teníamos, sino a duras penas, iniciamos con la radio. Después nos fuimos a la televisión y ya con la globalización iniciamos con todo el tema de redes sociales, de noticieros de Facebook, de noticias de X, de Tweet, cuando se llamaba Tweet. Entonces ahí se empezó a dar más a voz populi, el mostrar cómo algunos o varios funcionarios de diferentes ramas de la administración pública se veían permeados por casos de corrupción. La ética básicamente nos enseña que es algo inherente del ser humano y que nosotros podríamos en sí aferrarnos a esa y buscar en las personas líderes. Pero pues a través de las décadas se ha debilitado y esto ha afectado gravemente la democracia. O tú qué piensas acerca de eso? Eso ha debilitado muchísimo el cómo la ciudadanía nos observa, cómo la ciudadanía Totalmente expresa de su acuerdo, apoyo. totalmente de acuerdo. La ética ha afectado absolutamente todo lo que tiene que ver en el ámbito público, porque todo el mundo relaciona que las personas que están en medio de este ambiente o que hacen este tipo de cosas, que se dedican a estas profesiones, que todo el mundo va a ser más de corrupción. Entonces, eso es como lo que nosotros, o a mi criterio personal, los integrantes, los estudiantes de ciencia política, debemos iniciar a cambiar esa perspectiva. Porque si bien nos dábamos cuenta que a veces algunos desean llegar al poder, ya sea por simple poder o por tener algún tipo de beneficio particular, también sea aquellas personas que nos hemos enfocado en la comunidad, en el trabajo social y en cómo buscar un paralelo donde se haya una igualdad para todas las condiciones y que todos podamos vivir en un ambiente sano.
Entonces, queda como en tarea de nosotros los estudiantes de ciencia política, de los futuros politólogos, considero que mostrar los aspectos positivos para nuestro país. Así es, Oscar, totalmente de acuerdo. Bueno, María Y Rosa, ya así viendo como... mismo que prácticamente todo el mundo, ¿no? Queda con esa tarea como de implementar la verdadera ética dentro de sus vidas. No solamente de implementarla, sino de convertirnos en un control social, porque lastimosamente si nosotros no somos control social para las personas que están en el poder, no podemos asegurar que los que continúen o los que lleguen nuevamente allá vayan a cambiar las cosas. Así es. Bueno, estábamos estudiando acerca de un caso muy mencionado que inclusive se dio en unos años donde la cuestión de las redes sociales no estaba tan proliferada. Pero sí se escuchó bastante de este tema porque inclusive hace poco lo veía nuevamente en los noticieros, el tema del carrusel de la contratación en Bogotá. ¿Cómo es el contexto donde se desarrolla este acto de corrupción tan permeabilizado que nos dio en el país? Bueno, este acto de corrupción se desarrolla en la ciudad de Bogotá, principalmente entre los años 2009 y 2011. Fue un gran escándalo. Y eso que, como mi compañero Oscar lo menciona, no había redes sociales en este momento. Pero los medios de comunicación se encargaron de darle toda la relevancia al caso. Se desarrolló en medio de la administración del alcalde Samuel Moreno Rojas y la empresa del consorcio. Y bueno, habían otras personas involucradas allí que también hacían cosas bueno, constructoras, que en medio pues de la ética profesional y dejándose llevar por los intereses personales en ese momento de dinero, pues recibieron coimas con el propósito de demorar o no dejar avanzar los proyectos y eh, pues hacer un mal proceso de licitación, dejando pues, como lo mencionaba, un beneficio personal y no un beneficio general, que era lo que buscaban con estas obras. Digamos que la sospecha que se llevó para que se supiera sobre el caso fue la vía Transmilenio de la calle 26, porque duró muchísimo tiempo cerrada, porque no había sido entregada, porque ya había dinero gastado. El desfalco que dejó este contrato de la corrupción fueron más de 175.000 millones. Aparte de esto, pues también afectó otras obras que se tenían en todo el país, eh, como el puente de la avenida Boyacá, la rehabilitación de la malla vial, la construcción de colegios, y pues es claro que aquí se evidencia la falta de ética profesional por parte pues de las personas mencionadas. Este caso se dio, se involucró demasiado directamente a los responsables administrativos de su momento, a la administración municipal y a las personas que hicieron el consorcio. ¿Por qué? Porque no tenían las pólizas, fueron pólizas falsas, fueron pólizas que afectaron directamente la contratación, obviamente, y fueron pólizas que obviamente, al no ser verdaderas, pues no daban una seguridad y no daban un aval generalizado para el contexto de la obra como tal. Como tú lo dices, afectó más de 50 obras a nivel nacional. ¿Por qué? Porque este consorcio Nule no solamente tenía trabajos en Bogotá, sino que tenía trabajos en gran parte del país. Podemos decir que los principales involucrados en el caso sería el señor exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, la señora Liliana Pardo, directora del Instituto de Desarrollo Urbano. Estaba también, ¿quién más? Las empresas Nule, Sí. que pues eran los hermanos Miguel y Manuel.
y honores. Entonces, ellas fueron los principales involucrados. Dentro de esto se da unas faltas, o durante este tiempo se dieron unas faltas en la política de anticorrupción que se evidenciaron en este caso. Esa política de anticorrupción anteriormente no se veía tan fuerte, por decirlo así, porque sucedían los casos y quedaban como en el olvido. Dentro de esas faltas de políticas de corrupción, podíamos decir que aquel que tuviera plata, simple y llanamente, pagaba a un juez y lo exoneraba o le hacía devolver cierta cantidad irrisoria de dinero, muy mínima, y ya lo dejaban sin condena. Entonces eran esas faltas de control social a la política de anticorrupción que se evidenciaron no solamente en este caso, sino en muchos más casos que se han presentado, que ahorita no se presentan con mayor frecuencia, pero que aún así siguen siendo escándalos de nivel nacional, que ha permeabilizado básicamente a Sí, todas las administraciones. sí, es claro que existió pues falta de supervisión de las entidades encargadas en su momento, pues para haber evitado todo esto, pues porque yo siento que debían estar más pendientes, pues por lo que se mencionaba, pues se había logrado de pronto evitar de algún modo todo el robo que esto generó. Exactamente. Ahora, identifiquemos ciertas acciones que tomaron o no tomaron los entes de control. Hablemos de la Contraloría. ¿Cuál es la función directa de la Contraloría? Bueno, pues la Contraloría es la que está pendiente de velar por la legalidad de los ingresos, o sea, del dinero que sale y que entra de las entidades. Perfecto. Pudimos decir que para este caso del carrusel de la contratación de Bogotá, la Contraloría realizó auditorías a los contratos del IDU, presentando denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación, de los cuales recuperaron algunos, o sea, no todos, algunos recursos públicos que se habían entregado. ¿Qué fue lo que no hizo la Contraloría? Se pudo haber prevenido este carrusel de la contratación, ya que con años anteriores habían revisado los contratos que había hecho el IDU y posterior a esto, ahí sí dieron resultados. O sea, vinieron a una nueva supervisión y ahí sí hubo resultados, porque se pudo haber evitado donde esos resultados hubieran salido a la luz pública con anterioridad. Así es. Hablemos de la Procuraduría. Bueno, la función de la Procuraduría es determinar las sanciones a los funcionarios públicos que hacen mal su trabajo. Dentro de las acciones tomadas fue la investigación a los funcionarios públicos involucrados, de la cual se dio y se formuló pliego de cargos y se dio las sanciones a los funcionarios y algunas inhabilidades, pero hablemos de los funcionarios menores. ¿Por qué? Porque realmente la Procuraduría no pudo realizar la destitución del entonces alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, ya que contaba con un fuero penal que era por ser funcionario público electo por voto popular. Entonces, fue una de las grandes falencias de la Procuraduría. Y ahora la Fiscalía. Bueno, la función de la Fiscalía es la investigación y el procesamiento ante los juzgados y tribunales competentes de las personas sospechosas de haber cometido algún delito. Dentro de las funciones tomadas, se adelantaron obviamente las investigaciones penales contra los responsables y logrando la captura y judicialización de los principales implicados. Posterior a que terminara el mandato de Samuel Moreno, se dio la captura del mismo, se dio la condena ante un juez y los dichos actores implicados. Dentro de aquellas acciones que no se adelantaron, faltó la recuperación de recursos públicos, los cuales fueron desfalcados durante dicha vigencia. Entonces es importante aclarar que sí se lograron algunos objetivos, pero que no se dieron los resultados que realmente se debían haber obtenido y las condenas que realmente se debían de haber prestado. Así es. Vale, damos una pequeña reflexión. ¿Qué opinas acerca de este caso para ir cerrando ya con el tiempo? Bueno, es claro que en este caso se evidencia que les faltó ética profesional eh, en todos los aspectos, que como lo mencionaba, pues es necesario empezar a implementarla en las diferentes entidades que se ejecute,
buscando que se le dé cumplimiento, que se le dé éxito, que dentro de los propósitos y hacer las cosas bien, pues siempre nos va a llevar a que las cosas salgan de la mejor manera, porque eso nos lleva a reflexionar que estas personas, por querer ganar algo más de dinero, lo que hicieron fue acabar con sus vidas profesionales, afectándola de manera clara. Y pues la ética, como lo mencionaba al principio, es un valor fundamental que lo debemos llevar y que está dentro de nosotros en absolutamente todo lo que desarrollemos en el día a día. Todos los funcionarios públicos tenemos la responsabilidad de velar por el bien común y que todos los recursos del Estado se ejecuten para lo que vienen destinados. Correcto. Es algo que te agradezco y esa parte donde tú dices que es un valor fundamental para el desarrollo del ámbito de la vida y de que sea implementada y que debe ser tenida muy en cuenta por parte de los servidores públicos, es algo que realmente debemos buscar mostrar ante la sociedad. María Los Ángeles, muchísimas gracias. A ti, Oscar. Vale, me despido, una feliz noche. Una feliz noche.